Bueno, tuvimos un fin de semana bastante movido. La campaña no cesa, mientras siguen por ponerse de acuerdo el principal mediador de todo este proceso, que es la Junta Central Electoral. Y en ese fin de semana de actividades políticas con declaraciones, bueno, esta vez estuvo matizada de declaraciones y contradeclaraciones, ¿no? Primero fue el presidente Luis Abinader y, por supuesto, la referencia que hizo al profesor Juan Bosch. Y eso desató una especie de confrontación mediática en la que intervinieron los candidatos presidenciales de todos los partidos, y por supuesto para mí que no es más que una expresión de la banalidad de la campaña electoral. Pobre, qué pobre. Y eso yo pienso que para todos. El presidente de la República, que estaba esta vez en la Romana, le legitima, según él, estar en campaña, aunque son tiempos de pre-campaña, hacerlas como establece la ley bajo techo. Pero igual el activismo de unos y otros, ¿no? en estos momentos, y vuelvo y digo, fuera de tiempo, es una barbaridad. Pero bueno, su parte de campaña para la reelección, y ante decenas de personas que estaban ahí congregados en el Polideportivo, que por cierto el fin de semana antepasado lo hizo en una instalación deportiva también ahí en Parque del Este, y eso fue toda una barbaridad de plano, y no es el tema, pero meto la cuña para los que quieren en estos tiempos de precampaña mantenerse, ¿no? En el ámbito de la campaña. Tengan mucho cuidado cuando vayan a estas instalaciones. Fue un desastre lo que ocurrió ahí en Parque del Este. Un desastre. Definitivamente hay un ecosistema que hay que cuidar. Y el furor no puede dañar lo que precariamente funciona. Pero aquí a lo que se refirió Luis Abinader fue al fundador del Partido de la Liberación Dominicana, al profesor Juan Bosch, y decía que si Juan Bosch estuviera vivo, y destacaba los lazos de amistad que le habían unido, bueno, pues estuviera al lado de la transparencia y no de la oscuridad. Y por supuesto la referencia está clara a lo que fue su grito de guerra en campaña: honestidad, transparencia, justamente en lo que se montó, la guagua en la que se montó, precisamente cuando la gente, y muchos de estos pobres también, decidió salir a las calles. Y claro, también se refería a José Francisco Peña Gómez, que es la figura ideológica del Partido Revolucionario Moderno, de quien dice que si José Francisco Peña Gómez estuviera muy contento de ver las acciones que está ejecutando el gobierno. Y hacía referencia a las injusticias sociales padecidas históricamente, y inmediatamente la respuesta entonces de otro de los candidatos y líder de oposición, en este caso Leonel Fernández, quien después de esas declaraciones, su respuesta a través de tuit, porque fue un intercambio de tuit, mediante una publicación, decía que si José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, entonces con quien también destacaba sus lazos de amistad, pues entonces estaría al lado de los pobres y no de algunos ricos. Supongo que como entiende Leonel Fernández que está él en este momento. Y la verdad, a mí lo que me llama la atención de todo esto es la pobreza de los discursos. Parece que esto es lo que nosotros vamos a escuchar y eso es lo que habrá, ¿no? Como propuesta electoral, de lo que se hablará entonces en los próximos meses en los que se realiza este debate electoral. Ni siquiera las conceptualizaciones de las que presumen gente que, como el presidente Fernández en algún momento decía que este era un país que no conceptualizaba. Yo recuerdo que cuando, bueno, el PLD definitivamente, yo creo que no es precisamente, o por lo menos el partido de la Fuerza del Pueblo, yo creo que en este momento no es justamente, y mucho menos Leonel Fernández, quien puede exhibir el discurso de acompañamiento de los pobres. Ya en el caso de Luis Abinader son 3 años los que han transcurrido de gestión de gobierno,
y por supuesto ya en el ruedo de su campaña, Luis Abinader tiene ese mismo discurso, el mismo que tuvo en el 2020, ese mismo que tuvo cuando él se subió justamente en esa guagua de la transparencia. Ahora que alude ese concepto, ¿no?, al líder del PLD, Juan Bosch, y es precisamente cuando la gente justo, bueno, pues pobres y clase media que le tienen miedo a la pobreza como el diablo a la cruz en 2017 salieron con el discurso de no corrupción, no impunidad. Ahora, las respuestas, por supuesto, respecto al caso de estar al lado de los pobres, parecería que estos que son los contendores que se mantienen más punteros en este proceso electoral, en las encuestas, con miras al torneo que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, con las elecciones ya encima, parece que será entre de nuevo traficar con el tema de la pobreza, con el tema de los pobres y por supuesto con el tema de la transparencia, que hace mucho tiempo para la gente, bueno, pues lo gritó casi como un derecho fundamental. Los preocupados por la corrupción, en este caso, que no puede ser lo es precisamente por las cosas que podrían salir a relucir, pero no porque justamente es lo que pueda exhibir en términos de corrupción. La semana pasada, hace como 5 días aproximadamente, yo veía un artículo muy interesante que a los que nos tiene siempre acostumbrado. El doctor José Luis Taveras, cuando él hablaba de la campaña y de la pobreza de la campaña, y hacía alusión precisamente a esa campaña extemporánea que comenzaba ahora y que ha sucedido como parte de una estrategia de esconder en el caso de los candidatos para evitar exposiciones verbales. Y hacía ese artículo en respuesta precisamente a Eduardo Jorge Prats, ¿no?, que hacía algunos cuestionamientos y señalamientos respecto a lo que decía Taveras en ese artículo. Y yo me quiero quedar precisamente con algo que él explicaba, y lo explicaba como parte del contexto de lo que ha sido su artículo. Empezar la campaña de manera extemporánea era un poco una expresión del vacío ideológico que ha permeado ahora los partidos y su liderazgo. Y después de yo escuchar precisamente este intercambio del fin de semana, yo ni siquiera menciono ni refiero lo dicho por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Me quedo con lo dicho por Luis Abinader y por Leonel Fernández. Y la verdad, la preocupación va justo en esa dirección. Cuánta banalidad y cuánto vacío ideológico y cuántas formas de querer justificar precisamente el distanciamiento que han tenido unos y otros de sus líderes, en este caso el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Es una pena y esto es el preludio del camino que nosotros vamos a transitar en esta campaña electoral. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.